Bueno, señores, seguimos aquí compartiendo con mis amigos. Hoy tenemos de nuevo al gran amigo de Plana Mayor, a Willy Lora, que está con nosotros en el día de hoy otra vez. Vamos a hacer un recuento de las cosas que están pasando en esta semana. Ahí está caliente la cosa, por allá, por aquí, por donde quiera. ¿Y quién Sí, más indicado para que comencemos a hablar de eso que Willy Lora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Willy. bueno, qué bueno estar de nuevo conversando con mi amigo. Una semana, como tú dices, muy intensa. Tuvimos el asesinato de 6 personas ahí en la escuela en Nashville, en Tennessee, por parte de una mujer transgénero. Se mató 3 niños de 9 años y 3 adultos en un caso que ha dejado mucho de qué hablar aquí en Estados Unidos porque inmediatamente se politiza, pero nadie quiere tocar el tema profundo del problema que está viviendo este país, que es la enfermedad mental, el tema de las enfermedades mentales, el tema del uso excesivo de drogas. O sea, hay muchos temas de fondo que te están llevando a gente a hacer este tipo de actos. Entonces, lo que ha sorprendido a muchos en este país es el hecho que se politizó inmediatamente y se convirtió en un tema de una de hablar del control de armas, que en realidad que las armas fue la herramienta que se utilizó, pero es una persona que ya sabemos por las investigaciones de que tenía trastornos mentales, es una persona que habían planificado esto en otros lugares y que finalmente lo llevó a cabo en esta escuela en la cual también ella estudió. Entonces, muy triste lo que ha pasado porque no se quiere tocar el fondo del problema que está pasando en Estados Unidos, como te decía hace un momento, que es el tema de la salud mental, es el tema del alto uso y consumo de estupefacientes, es la erosión de los temas de los valores familiares que está pasando en este país, al igual que también el tema de la poca ¿cómo te digo? La poca, es como que se quedan impunes estas cosas, no se está tomando estos casos y mirándolo desde el punto de vista que se tienen que ver, sino que automáticamente se están politizando y están dejando de tocar el fondo del problema. Es como vamos a ponerle una curita, una herida. Eso no funciona. Si no se le va al fondo del problema, que es lo que no se ha tocado y no se ha querido tocar porque hay muchos intereses de por medio, pero ese es el gran problema cuando se ve que pasan este tipo de eventos tan lamentables como el Pero que el pasó problema de ahí en la salud Nashville. mental, Willy, escúchame que te interrumpa por ahí, se está dando en muchos países, porque después de Sí. la pandemia la gente quedó como medio trastornada. Pero Uh -huh. aquí no sé cómo es que si tú estás medicado, si tú tienes un problema, que ya lo saben los médicos, lo sabe todo el mundo, te venden armas. O sea, tú puedes comprar Sí, pero que sí, cosas. sí, o sea, no es que te la vendan así automáticamente, no, o sea, para eso tú tienes que demostrar de que, o sea, el que está vendiéndote el arma no es un médico que te chequea tu salud mental. O sea, hay personas, en la gran mayoría de los casos que hemos visto en los últimos, son personas que obtuvieron las armas de otras personas, otros las robaron, otros las compraron y después, y sobre todo, muchos, su gran mayoría, estaban en una lista de vigilancia del FBI por problemas. Inclusive, o sea, y eso no estaba registrado en su background para comprar las armas. Entonces, ¿qué te digo? El tema del control de armas hasta un punto es eficiente cuando hay que hacerle el background a las personas antes de venderle un arma. Pero de ahí a que personas como los delincuentes que no van a comprar un arma a una empresa que te vende armamento, la roban, o sea, hacen de todo, pero no pasan por el proceso que pasa la gran mayoría que tienen armas de una manera legal para obtenerlas, sino que es, o sea, cualquier ley que se pase con el control de armas va a tener muy poco impacto en cuanto a los delincuentes y de la manera que ellos consiguen sus armas, porque ellos no pasan ni van por el proceso de comprar armas como iríamos tú y yo. Y esa es la gran diferencia y mucho el gran debate que existe con el tema del control de las armas, Sí, eso ha pasado. que es algo que también es protegido por la segunda enmienda de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos. Sí, y fíjate que parece mentira que aunque hay mucha violencia en Latinoamérica, en muchísimos sitios, ese tipo de casos no se dan.
esos asesinatos en las escuelas que se dan muy a menudo aquí en Estados Unidos, en Ujú. Latinoamérica no pasa. Pasa, lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica tenemos esa, o sea, el tema mediático y politizarlo, no, además, que también estamos hablando de un país que tiene 350 millones de habitantes, no es un país pequeño, obviamente aquí vas a ver más incidentes y también los medios utilizan este tipo de casos tan lamentables o sea, y es, vamos detrás de qué? Del control de armas. Y nadie creo que diga que no exista o que no deba de existir regulaciones con el tema de armas. Pero lo que te quiero decir es que no se están tocando los temas de raíz de por qué están pasando estas cosas. Si te pones a ver y si te fijas, en los últimos casos, los últimos años, todos los que han hecho este tipo de eventos, de actos, que yo le llamo, o sea, impensable, tienen un mínimo común denominador. Dos tienen. En su gran mayoría estaban en una lista de personas que estaban siendo observadas por las autoridades y segundo son personas que tienen problemas de salud mental. Y esa parte nadie la quiere tocar. Y eso es lo que está pasando. Y además, acordémonos que en Estados Unidos es un país que hay millones y millones de armas desde hace muchísimos años. Y eso no viene pasando de la manera que está pasando desde los últimos 10 años, 7 o 10 años. Porque aquí en este país ha habido armas, o sea, millones de armas por muchísimos años. Bueno, esperemos que eso llegue algún día a hacerse ese control de la cuestión de las armas, porque es que ese tipo de cosas no deberían seguir pasando. No, no, porque tenemos hijos y tenemos hijos en la escuela, pero si no, lo que pasa es que cuando nos vamos al extremo de las cosas y no buscamos, no nos sentamos de una manera fría a entender dos cosas. Primero, la segunda enmienda está ahí, y es la constitución de este país, de la república, porque Estados Unidos no es una democracia, es una república, y está ahí. Y entonces el balance de cómo tú puedes portar armas, bajo qué regulaciones, más tratar el tema de la salud mental en Estados Unidos, que está tan grave, es la manera más eficiente de lidiar con este tema. Pero no podemos pensar de que si vamos a poner más leyes para controlar las armas, va a dejar eso de que los delincuentes sigan, o sea, cometiendo delitos, asesinatos, eso no lo va a parar, porque en su gran mayoría estas armas se compran de manera ilegal, o se roban, o están en el mercado negro. Entonces, no podemos solamente pensar en que una legislación va a resolver ese problema, si no se trata el problema de fondo que existe en este país. Bueno, ¿qué otro tema tenemos en la semana, Willy? Te dejo a ti comentar. Ay, ay, mi, mi hermano, que hay tantos temas. O sea, el otro tema que ha dado de qué hablar en estos días ha sido los cargos que el gran jurado le votó para aprobar en contra del expresidente Trump, obviamente de una persecución política que se ha venido viviendo en este país hace unos años, por lo menos el expresidente Trump, que tiene 7 años. Bueno, hemos visto dos juicios políticos, 4 investigaciones, otras investigaciones. Ha sido el político más investigado en la historia de Estados Unidos. Y este es un caso muy particular porque no solamente los republicanos, sino también muchos demócratas, pero por encima de eso, la gran mayoría de los colegiados a nivel de justicia, abogados, fiscales, inclusive muchos demócratas han criticado esto porque lo que hace es que le quita peso a las instituciones judiciales de Estados Unidos de querer traerle cargos que en realidad no solamente este fiscal del distrito cuando ganó las elecciones dijo que no lo iba a hacer, sino que dos fiscales anteriores que él y el gobierno federal se negaron a proceder en esos cargos porque eran unas acusaciones inclusive acusaciones que la misma persona, la misma mujer que dijo o que se utilizó para este caso, tiene firmado un documento donde dice que eso no pasó. Y él es abogado del expresidente también. Entonces, ni el Departamento de Justicia, ni dos fiscales distritales anterior a este, dijeron que lo iban a hacer este caso porque no tenía mérito. Pero este es un fiscal que parte de su campaña para llegar a tomar este puesto en la Fiscalía de Nueva York la hizo basada en decirle a la gente que él iba a llegar para
para procesar jurídicamente al expresidente. Entonces es algo que se ha manejado muy político y yo creo que el sabor ha sido muy amargo, no solamente para los ciudadanos de Estados Unidos, porque lo que implica es que si a un expresidente se le puede perseguir políticamente, ¿qué pasaría contigo? Entonces yo creo que el presidente de Salvador lo dijo muy claro en un tuit esta semana, cuando salió la noticia que dijo, imagínense si eso lo hubiese hecho yo en El Salvador o si lo hubiese hecho en cualquier otro país, porque es meramente una persecución política. Entonces, eso lo que ha pasado es que ahora mismo Estados Unidos tiene problemas de credibilidad en términos de lo que es hablar y decirle a otros países cómo manejarse en temas judiciales, en temas de corrupción política, como lo hemos visto, y como digo el presidente Bukele, y que en realidad le hace mucho daño a la institucionalidad, porque ya comenzaron otros estados, que ahora son republicanos, a decir que le van a poner un gran jurado para investigar y traerles cargo a toda la familia de Biden por el tema de los millones que recibieron por parte de China y de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora se convierte el sistema judicial de Estados Unidos completamente politizado y queda muy poco efectivo. Entonces, las instituciones que debieran mantener su independencia del tema político aquí en Estados Unidos ahora se ven muy comprometidas, como se ve está el FBI, como está el Departamento de Justicia, y eso solamente va en detrimento de lo que ha sido y lo que este país le ha vendido al mundo en cuanto a el Estado de Derecho. Entonces, eso sí es muy problemático. Vamos a ver la semana que viene, cuando se le lean los famosos cargos que nadie sabe lo que es. Dicen que hay, imagínate, te voy a hacer este punto. Este fiscal dice que tiene 34 cargos en contra del expresidente, ¿verdad? El Departamento de Justicia, 2 fiscales independientes y él mismo al principio no podían sacar un solo cargo en contra del expresidente. Y él ahora dice que tiene 34 cargos. Entonces inclusive, te digo, las mentes más brillantes legalmente y abogados constitucionales que han, por lo menos los que uno sabe del caso, han dicho que esto ha sido, ¿cómo fue que lo pusieron? Un día muy negro en lo que es, o muy oscuro, en lo que es la fortaleza democrática de Estados Unidos. Lo que va a pasar el martes es simplemente que él se presente en la corte y le leen los cargos que tiene Sí, y es se una tomará como una formalidad. medida de cohesión o algo así. No, eso no pasa de esa manera. Es una formalidad, inclusive se está hablando ahora de que a lo mejor podrían hacerlo por video. Acuérdate que el expresidente tiene custodia por vida del servicio secreto. El servicio secreto, por seguridad, no va a permitir ni que le pongan la mano, no va a permitir que le pongan esposas. Entonces, esto es más una formalidad. Él llegará a Nueva York y me imagino que su gente lo ha planificado en cierta manera de explotar esto mediáticamente, de él mismo sacar la foto que le tomen cuando le lean los cargos, de utilizar esa fotografía para campaña, o sea, y la otra parte, esto fortalece mucho más la base de él como el único candidato, ahora mismo, no el único, pero el puntero republicano para la nominación es él. Entonces, por eso es que inclusive esto se está hablando de una interferencia electoral en Estados Unidos. Entonces, él va a tomar esa foto y la va a poner en taza de café, en camiseta, o sea, él va a capitalizar esto de una manera que el Partido Demócrata no espera o no se espera, o algunos esperan que lo va a hacer. Entonces, lo ha fortalecido de una manera, como dijo Elon Musk, el presidente de Twitter, dijo que esto que ha hecho este fiscal le garantiza un triunfo en el 2024 al expresidente de una manera masiva. Porque la gente, el estadounidense, le tiene mucho miedo a lo que es la politización de las agencias como el Departamento de Justicia, la justicia de Estados Unidos. Y dicen, estuve escuchando varios comentarios más temprano, de que esa es una gran preocupación a nivel nacional, de que se haya llegado al punto de una persona que ha sido el político más perseguido políticamente en la historia de Estados Unidos, que ahora se haga esto cuando es el candidato puntero del Partido Republicano a las presidencias para el 2024, aunque el presidente Biden no ha anunciado que él es que va, pero él eventualmente será que irá a la reelección, pero es una persecución en contra de tu opositor político y eso es muy peligroso. Bueno, y si seguimos en el recuento, nos vamos para República Dominicana ahora.
La cosa de República Dominicana está muy buena. Yo creo que es importante dos cosas. Se están viendo en República Dominicana el problema tan amplio de corrupción que se vivió durante esa administración, con lo que hemos visto. O sea, ya 10 personas de los 20 que se imputaron en este caso ya se declararon culpables. O sea, que es muy difícil de que los otros que están, los otros 10 puedan decir que no tuvieron nada que ver. Entonces yo creo que es importante de que el proceso siga, pero que no siga solamente con lo que fue la administración pasada. Eso tiene que ser el ejemplo para todas las administraciones, para esta, para la pasada, para la que venga. O sea, ese tiene que ser la métrica. Entonces lo que pasa es que la cantidad de dinero que estamos viendo y que se ha hablado es una cosa garrafal. Es algo que tú dices, ¿de dónde, cómo sacaban estos dineros? O sea, hablar Increíble. de llevar dinero Tanto en dinero. camiones blindados a tu casa, unas cosas que, y un país pobre, un país que tiene una deuda externa altísima, y este dinero así derrochándose de una manera increíble, tiene que existir fiscalización. Esa fiscalización se tiene que dar para que este país, nuestro país, siga adelante, pero este caso viene a iluminar unos patrones de corrupción política que se ha vivido en la isla por muchísimo tiempo. Y yo creo que esto ha sido un ejemplo en cierta manera, de que si existe una justicia balanceada, una justicia que sea eficaz, se puede trabajar lo menos politizadamente posible. Yo creo que es algo que le ha abierto los ojos a muchos dominicanos y lo están siguiendo muy de cerca este proceso, porque en realidad es bien, o sea, da miedo leer y escuchar y ver cómo se estaban haciendo las cosas, la evidencia que ha salido y el hecho de que ya 10 de los 20 imputados se han declarado culpables y ni siquiera han ido a juicio. Imagínate lo problemático que ha sido eso. Y no están todos todavía, porque según escuché van a salir mucho más. Bueno, en este caso van a haber más personas. En lo que tú dijiste, ya se declararon una gran parte, ya se declararon culpables. Eso le complica un poco la situación a los otros. Vamos a ver cómo van a manejar lo de la acusación de uso de dinero para la campaña política, Sí. porque es una situación que todos los partidos lo hacen, porque en República Dominicana Ujú. lamentablemente nadie de la clase baja, la clase media más o menos se mueve, pero más nadie de las otras clases sociales, si no le dan dinero no votan, o sea, no Ujú. van a votar. Entonces las candidaturas se hacen en base a dinero. En una gran parte de ese dinero que se iba para la campaña se repartió Claro, porque y así es, que mismo tendría que es repartir el algo. partido de gobierno y todos, porque si van a los barrios con la mano vacía, no tienen voto. Entonces Vamos el a ver tema, cómo se va ese a tema comportar las cultural, elecciones de ahora, de ese 2024, cuando sí. la metodología tendría que cambiarse. ¿Qué diferencia en cuanto a la cantidad de votantes va a haber en República Dominicana? Eso es importante, pero eso también ilumina el gran problema que nosotros tenemos cultural, de que somos que si no salimos, si no nos dan dinero, como que el dinero es gratis y que a nadie le duele. Es el dinero del Estado, son los impuestos de todos. Entonces yo creo que ese tema cultural también se tiene que atacar, pero el tema principal es pararlo desde el punto de vista de legislación, desde el punto de vista de que exista fiscalización cuando estos actos pasan, porque en realidad el robo del erado público es impresionante porque es como, bueno, no me duele, entonces yo lo voy a utilizar de esta manera, a sobrevaluar cosas, voy a vender estas tierras y solamente le voy a dar X cantidad de dinero, las otras se van para la campaña. O sea, toda esa ilegalidad que hemos visto, que se está manejando alegadamente en este proceso, asusta, porque nunca pensábamos y entendíamos, como tú decías, de que esa ha sido la realidad en el país por mucho tiempo, pero al nivel de miles de millones de pesos, que estamos hablando de poco dinero, de miles de millones de pesos en este afán para llegar a la presidencia y mantener el poder, se gastaron porque imagínate los miles de millones de No, pesos que se esos iban a son los de generar ese lado. Imagínate lo que de se ese buscan por lado. otra parte. ¿Tú entiendes? Exactamente, Porque ahí es que voy de lo costoso que es exactamente. una campaña política en República Dominicana, que para tú ser diputado, si tú no tienes una gran cantidad de millones, tú no vas a ser diputado. Una Y eso es lo sindicatura que sale tiene que cambiar, carísima. porque básicamente es comprando. Es comprado. Te voy a poner el ejemplo de aquí de Estados Unidos.
Hillary Clinton gastó 2.000 millones de dólares para hacer su campaña en contra de Donald Trump y perdió de Donald Trump, que gastó 400 millones. Entonces Así, así se es. quiso comprar la presidencia, pero la gente, había un cansancio, había un desgaste político en ese momento y le dijo que no. Entonces las campañas políticas son caras. Y entendamos de que el salario de un presidente de Estados Unidos son 400 o 500 mil dólares al año. Y gastarte 2.000 millones de dólares para llegar a ese poder, imagínate la cantidad de millones de dólares que se sacaron de esa No, administración. es así. O sea, que pensaba sacar esa administración. Lamentablemente la matemática no da con lo que ganan. Y tú ves que muchísima No, gente loco por llegar a unas posiciones que se gastan, que durando 100 años ahí no lo que gastaron para llegar no lo van a recuperar. Pero por eso está no, la no, nunca, corrupción, porque nunca. después para recuperar ese dinero viene el hombre de maletín, Exactamente. viene la cuestión de la aprobación de Exacto, las leyes a base exactamente. de dinero. Entonces, ese es el problema. Y eso es Eh, lo que hay que cambiar, porque inclusive aquí en Estados Unidos se han hecho muchas modificaciones a las leyes de las campañas políticas y las elecciones para tratar de evitar en lo más que se puede ese tipo de influencia. O sea, el caso más claro es la investigación que tiene el hijo del presidente con su hermano, con su hermana, por el tema de los dineros de Rusia y de China, por millones y millones de dólares, en la cual el mismo presidente Biden se ve medio tiñado o tintado o una brocha de esa corrupción cuando se hablaba de un 10% que iba para el big guy, el hombre más grande, como decía. Entonces, hasta ese nivel, aquí está el tema de la corrupción política también teniendo su efecto. bueno, ya hemos comentado tres de los temas principales. Por hoy lo vamos a dejar ahí, para dejar algo para la semana que viene. Vendrán muchas cosas. El martes es un día que fuera bueno hacer uno de los comentarios exclusivos para ese tema Sí, de Donald Trump. sí, lo podemos hacer. Y, y seguiremos aquí por TV Hispanic compartiendo con mis amigos. Muchas gracias, Willy. Y hace hambre. Gracias, felicidades, hambre. Hay que ir a comer. Un abrazo.